Uno piensa en un testamento y se imagina un acto súper solemne, ¿no? Lleno de formalidades, notarios. Pero, ¿qué pasa cuando la vida misma, en sus momentos más críticos, impide seguir todas esas reglas? Pues sorprendentemente, la ley tiene respuestas para esas situaciones extremas y nos demuestra que a veces la intención puede pesar mucho más que el protocolo. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver, esta pregunta parece sacada de una película, ¿cierto? Pero nos lleva de lleno a un dilema legal fascinante. ¿Cómo se equilibra la necesidad de proteger la última voluntad de alguien con todas las formalidades que existen para evitar fraudes? Vamos a explorar cómo la ley se dobla y se adapta cuando el tiempo y las circunstancias están totalmente en contra. Bueno, para poder entender las excepciones, lógicamente, primero tenemos que conocer la regla general. El punto de partida en el Código Civil boliviano es una figura que se conoce como el testamento abierto. Veamos de qué se trata. Un testamento abierto es, pues, justo lo que su nombre sugiere. La persona, o sea, el testador, declara su última voluntad frente a testigos, y el contenido de ese testamento no es ningún secreto para ellos. Y esto es fundamental, porque la presencia y el conocimiento de los testigos actúan como esa primera capa de seguridad, de validación. A ver, aquí la lógica es como una balanza, ¿no? Si hay un notario presente, que es un profesional que da fe pública, con 3 testigos es suficiente. Pero, si no hay notario, toda la responsabilidad de verificar ese acto recae en los ciudadanos, y por eso la ley exige un número mayor, para darle más fuerza, más validez. 5 testigos, o por lo menos 3, si es imposible conseguir a más gente. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y hasta dramática. ¿Qué pasa cuando no hay tiempo ni forma de encontrar un notario o ni siquiera de reunir a los 5 testigos? Para eso, la ley contempla los llamados testamentos especiales, que son para circunstancias totalmente fuera de lo común. O sea, cuando una persona está literalmente al filo de la navaja, enfrentando un riesgo que le puede costar la vida, la ley se vuelve mucho más flexible. Ofrece una solución de emergencia que permite expresar esa última voluntad, ya sea de palabra o por escrito, sin todo el protocolo de siempre. Es como una red de seguridad legal para esos momentos de vida o muerte. Claro, pero uno se pregunta, ¿qué cuenta como un riesgo grave para la ley? Y ojo, no estamos hablando de cualquier problemita. La lista es súper específica y refleja situaciones límite. Una epidemia que aísla a la gente, una calamidad pública como un terremoto, un accidente inesperado o una enfermedad que aparece de la nada y es fulminante. Y ojo, que incluso en medio del caos, la ley insiste en algo que es fundamental, los testigos. La regla, de hecho, es la misma que para un testamento normal sin notario. Se necesitan 5 personas, o como mínimo 3 si es imposible encontrar más. Su presencia es la única garantía de que esa voluntad que se está expresando es de verdad genuina. Ahora pasemos a otra situación, una de aislamiento, pero no por un desastre, sino por estar en movimiento. ¿Qué ocurre con la gente que está en medio de un viaje larguísimo, ya sea por mar o por aire? Pues la ley también piensa en ellos. El procedimiento a bordo la verdad es súper pragmático, muy interesante. La máxima autoridad que está ahí, o sea, el capitán del barco o el comandante del avión, asume el papel que en tierra firme tendría un notario. Con al menos 3 testigos presentes, el testamento se anota en el diario de a bordo, que es el documento oficial del viaje. Y ahora llegamos a uno de los escenarios más cinematográficos que la ley puede contemplar, el testamento de un militar en plena guerra. Imagínense, aquí las reglas tienen que adaptarse a la realidad del conflicto. Es que aquí la ley es brillante, de verdad, porque distingue entre 2 realidades muy distintas de la guerra. No es lo mismo estar en campaña, con una estructura de mando, que estar en el mero fragor del combate. En campaña se necesita un jefe y 3 testigos, pero justo antes de entrar en acción, la ley se simplifica al extremo. Basta con declararlo ante 2 compañeros o incluso entregarles una nota firmada. La urgencia es la que dicta la formalidad. Pero a ver, no todos son emergencias dramáticas. La ley también piensa en el aislamiento, puro y duro. ¿Qué pasa con las personas cuyo trabajo o cuya vida los lleva a lugares remotos, lejísimos de cualquier notario? Y para estas situaciones existe una figura que se llama testamento hológrafo. El nombre suena un poco raro, pero viene del griego y significa escrito por completo por la misma persona.
Es la solución perfecta para personal en puestos remotos y su gran particularidad es que no necesita testigos. La autenticidad se garantiza con un solo requisito que es indispensable. Tiene que estar escrito, fechado y firmado enteramente de puño y letra del testador. Y bueno, llegamos a una parte que es de verdad extraordinaria, súper particular. La ley reconoce que las comunidades campesinas o muy remotas tienen sus propias tradiciones, y por eso les permite hacer su testamento según sus costumbres y en su propio idioma. La única línea roja, el único límite, es que no pueden ir en contra de los principios fundamentales del orden público. Ok, hasta ahora todo muy bien, ¿no? Puras soluciones flexibles, facilidades. Pero aquí viene el giro, la trampa, por así decirlo. Casi todos estos testamentos especiales no son para siempre. Tienen fecha de caducidad. Es que esta idea lo cambia absolutamente todo. Estos testamentos son un salvavidas, no un barco para navegar permanentemente. Su validez está amarrada, directamente ligada a la crisis que los provocó. Si la persona muere por esa causa, perfecto, el testamento se cumple. Pero si sobrevive, ahí la historia es muy diferente. Y miren esta tabla, porque resume perfectamente la letra pequeña de cada caso. El testamento en riesgo grave dura solo 3 meses después de que el peligro pasa. El que se hace en un barco o avión apenas 30 días después de desembarcar. Y el más drástico de todos es el del militar en combate. Se anula en el mismo instante en que sobrevive a la acción. A ver, para que quede súper claro, vamos a visualizarlo con el ejemplo del militar. Una vez que la campaña termina y el soldado regresa a un lugar donde ya puede hacer un testamento normal, se activa un reloj. Tic-tac. Tiene un periodo de gracia de 3 meses. Si pasa ese tiempo y no ha hecho un testamento formal, aquel que hizo en campaña simplemente ya no vale nada. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace la ley? Pues tiende un puente de emergencia. Ofrece una vía para que la voluntad de una persona pueda cruzar el abismo de una crisis. Pero espera que, una vez que se está en tierra firme y a salvo, se vuelva a construir sobre los cimientos sólidos de la formalidad. Así que, para resumir, el testamento estándar, el que se hace con todas las de la ley, es permanente hasta que se revoque. En cambio, los testamentos especiales, bueno, esos son temporales por naturaleza. Son una solución para la crisis, no un sustituto para la vida normal. Y claro, todo esto nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta mucho más grande para reflexionar. ¿Cómo deberían nuestras leyes adaptarse cuando la vida, en sus momentos más impredecibles y caóticos, simplemente no sigue las reglas que hemos establecido? La respuesta, al parecer, está en un equilibrio muy delicado entre la norma y la excepción.